¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia sin límite. En este corto video vamos a platicar brevemente y vamos a abordar un tema de conciencia a nivel ambiental. Nuestro tema de plática es el Plecostomus, conocido también de manera coloquial como limpiapeceras, chupapiedras, chupacristales, chupaalgas, pez gato y también en algunos lugares como pez diablo. Ya les comentaré más adelante por qué es que lo conocen de esta manera. El Hippostomus plecostomus es un pez de tipo sudamericano encontrado desde Costa Rica hasta Argentina, especialmente en áreas como el Perú. Este tipo de pez es muy atractivo dentro de la comunidad de acuarófilos que recién comenzamos en este hermoso hobby. ¿Por qué? Porque según en la mayoría de lugares en los cuales nos los venden, nos dicen que es un pez que limpia el acuario por dentro. Hasta cierto punto es parte problema de las personas que los distribuyen, de las personas que los comercializan, ya que no son al 100% sinceras, ya que lo primero que normalmente un acuarófilo en iniciación pregunta en algún lugar donde se abastece de ejemplares, donde se abastece de productos para el aquascape, para la acuariofilia, es si será que lo puede meter con cierto tipo de peces o si le va a caber, digamos, en algún tipo de litraje de acuario. Y en este caso, al menos yo los lugares que he tenido la oportunidad de visitar y de preguntar por estos peces, siempre dicen que no hay problema, que estos peces resisten todo, que estos peces pueden estar en cualquier tamaño de acuario y que pueden vivir con cualquier tipo de otros peces. Y es verdad. Estos peces tienen una resistencia muy grande en cuanto al tema de la temperatura, en cuanto a los temas de parámetros, en cuanto a los tipos de agua. Estos peces no tienen ningún tipo de problema en adaptarse, lo cual ha llevado a que cada vez son más famosos, cada vez son más buscados y por lo mismo también la desinformación cada vez es más grande. Según dicen, como les comentaba, estos peces limpian las algas dentro del acuario. Estos peces se comen las plantas que caen al fondo. Estos peces se comen el exceso de comida y también se comen los desperdicios físicos de los demás peces. La realidad, mis amigos, es el Hippostomus plecostomus se come las plantas que caen al fondo, se come los restos de comida que caen al fondo, pero no se come los desechos orgánicos, los desechos físicos de los demás peces. Y en la mayoría de los casos, el Hippostomus plecostomus ensucia más de lo que limpia. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que muchas veces el Plecostomus sí se come los desperdicios de comida que hay en el fondo, sí se come las plantas que caen en el fondo y que se tienden a descomponer y a alterar los parámetros del agua, sí se come el alga en los vidrios, pero es mucho más lo que ensucia de manera orgánica y de manera química, ya que el Hippostomus plecostomus, digamos lo que se mantiene o siempre está orinando. Él siempre está orinando, entonces eso ya tiende a alterar de alguna cierta manera los parámetros en el agua y sí tiende a afectar a los demás peces. Cuando un Hippostomus plecostomus es pequeño, digámoslo 3, 2, 5 centímetros, es muy bonito verlo prendido en los cristales, según el acuario que tengamos en los adornos, ver cómo se alimenta, ver cómo limpia aparentemente,
Pero a la medida del tiempo el Hippostomus va a continuar creciendo y este tipo de pez no es como los demás peces que cotidianamente tenemos, ya que si tenemos un pez de ciertas características y ciertos requerimientos y lo tenemos en un acuario que no lo permite, que no deja que el pez desarrolle y crezca más, el pez no va a crecer. El pez se va a quedar sufriendo un enanismo involuntario, pero el pez no va a crecer. En el caso del Hippostomus plecostomus, ellos no dependen ni de la cantidad de agua en donde estén, ni de la grandeza del tamaño. Simple y sencillamente ellos no dejan de crecer y esto tiende a ser un problema cuando ya el Hippostomus tiende a crecer más de 15 centímetros. Ya no va a poder moverse dentro de ciertos acuarios sin lastimar a otros peces, ya que la piel del Hippostomus es áspera y también cuenta con algunas espinas. Entonces ya no va a poder moverse dentro del acuario sin lastimar a otros peces, ya no va a poder moverse en el fondo sin levantar ya sea grava, sin levantar arena, sin mover los sedimentos del fondo. Y la alimentación va a ser todavía un poquito más complicada. ¿Por qué, mis amigos? Si tenemos peces de nado lento, digámoslo goldfish, digámoslo algunos tipos de cíclidos que son robustos y que gustan mucho de nadar con lentitud, el Hippostomus tiende a lastimarlos, ya sea con la cola, ya sea con la aleta dorsal, ya que al pasar cerca de ellos los tiende a herir con sus espinas. Algunos mitos cuentan también de que durante la noche el Hippostomus tiende a comerse los ojos de estos peces. Yo en lo particular nunca lo he visto, pero sí he escuchado de muchas ocasiones en que pasa. También cuando los peces que tenemos son demasiado pequeños y ya le caben en la boca a un Hippostomus, no crean que él va a dudar en comerlo, ya que en algunos casos cuando se les adhiere la comida a los peces habituales, los plecos tienden a subir a la superficie y alimentarse de esa misma comida. Durante el tiempo que yo llevo en la acuariofilia sí tuve una situación similar. Yo tenía un acuario de peces guppies. Entonces decidí añadir un Plecostomus que tenía alrededor de 13 centímetros en el acuario de los guppies. Y a la hora que los alimentaba me fijaba cómo él subía a alimentarse, pero nunca me fijé en realmente lo que ocurría. Unos días después de haberlo ingresado en el acuario me doy cuenta de que hacían falta peces, de que no estaban cabales, de que la cantidad enorme que yo siempre veía estaba bastante reducida visualmente y decido echarles un ojo más a detalle y resulta que cuando el Plecostomus subía a alimentarse se pasaba comiendo 2 o 3 guppies. Entonces esto igual puede pasar con cualquier pez pequeño que tengamos, siempre y cuando le quepa en la boca, él lo va a absorber y se lo va a comer sin ningún problema. Entonces, mis amigos, tenemos que tener mucho cuidado, ya que este tipo de pez sí es un tipo de pez invasora, debido a las características que tiene de poder adaptarse a cualquier entorno. No le es ningún problema sobrevivir en un río donde lo soltemos, sobrevivir en un lago donde lo soltemos cuando ya no lo podamos tener en casa. Entonces, hay que educarnos bien con cada pez que metamos en nuestro acuario. Hay que educarnos bien con cómo va a ser cuando crezca de adulto. No importa qué tan pequeño lo compremos, él va a crecer, va a desarrollar y va a llegar a ese punto. Entonces tenemos que tenerlo muy contemplado. Espero, mis amigos, crearles un poco de conciencia. Hay ya varios países en los cuales este tipo de pez ya es una plaga, ya es un problema para las especies endémicas de la flora y fauna acuática, y esperemos que esto se logre controlar, ya que todo quedaría en manos de nosotros los acuariófilos, que somos quienes
Luego de no poder tenerlos, los soltamos creyendo que está en su hábitat natural, pero no es así.